Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación escucharás la entrevista que le realizamos a Patricia Chamán, quien estudió la carrera de Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como Data Scientist Specialist en Entel Perú. En este episodio, Patricia nos cuenta su historia y experiencia en el sector de telecomunicaciones, su transición de auditoría a Business Intelligence y posteriormente a ciencia de datos, sus aprendizajes, recomendaciones y mucho, mucho más. Estamos seguros de que conocer la experiencia de profesionales que ya llevan camino recorrido en el mundo de data y analytics te traerá aprendizajes que puedes aplicar a tu vida. Recalcamos esto: toma los aprendizajes que puedas obtener y busca la manera de aplicarlos. Y si encuentras algún aprendizaje que consideras valioso en la entrevista, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos, ya sea en LinkedIn o en Facebook. Te dejamos los links de nuestras redes sociales en la descripción. Sin más preámbulo, comenzamos. Hola Patricia, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, el día de hoy vamos a estar la entrevista para conocer un poco más de tu experiencia, trayectoria a lo largo de estos años. Ok, Gary, un gustazo estar acá. Gracias por la invitación. Genial, genial, Patricia. Bueno, comenzamos entonces con las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy y bueno, vamos a ir un poco atrás, a antes de la universidad. Cuéntanos un poco acerca de dónde vienes de repente, dónde estudiaste en el colegio, cómo definiste tu carrera, si siempre pensaste en estudiar ello. Sí, bueno, soy de Lima, ahí no hay mucho misterio. Mis padres vienen de provincia, así que típico. Nací en Lima, familia migrante. Vienen principalmente de la Sierra de Lima y del norte. Por acá todo siempre se come rico, comida de la sierra. Estudié hasta cuarto de secundaria en un colegio católico. En quinto me cambié a un colegio preuniversitario. En el colegio definitivamente no tenía claro qué quería. Barajaba muchas opciones. Cuando estuve en quinto decidí que estaba cansada de estudiar tanto y dije, voy a ser chef. Obviamente a mi mamá no le pareció la idea. En aquel entonces no había universidad para estudiar para ser chef. No existía la carrera de hotelería y turismo enfocada a gastronomía como existe actualmente ya en varias universidades, y obviamente pusieron el grito en el cielo acá en mi casa. Y dije, bueno, no sé qué hacer. Estaba en un colegio preuniversitario y mis profesores me dijeron, no, tú eres buena en números, postula a la uni. Como yo quería ser chef, la verdad me era indiferente y dije, sí, voy a postular a la uni. Y me comencé a preparar para postular a la uni. Iba a estudiar mecatrónica, de chef a mecatrónica. Y un buen día mi mamá se aparece con un balotario de los exámenes de la Católica y me dice, vas a postular a la Católica. Porque en aquel entonces había mucho el tema de las huelgas y a mi mamá le preocupaba que me demorara mucho en acabar la universidad estudiando en la uni. Dije, bueno, tampoco estaba segura de qué quería y al final terminé estudiando ingeniería informática. Estando en ingeniería informática me di cuenta que no me gustaba del todo y quería irme a una ciencia pura, quería irme a física pura. Pero bueno, por temas económicos obviamente no era que era barato para cambiarse de carrera tan fácil. Y terminé mi carrera de ingeniería informática, la terminé en primer puesto, pero definitivamente como que siempre sentí que le faltaba un algo, ¿ya? Y ahí es como que, digamos, en el interín de ir ganando experiencia, trabajando con datos desde un inicio, siempre sentí que faltaba un algo más, un algo más, un algo más, y cuando encontré esta rama de las ciencias de datos, que ya lo encontré
te estoy hablando hace 5, 7, 8 años de haber sido la primera vez que leí acerca de eso. Dije, oye, creo que por ahí es. Entonces, me metí a hacer una maestría en estadística, la sufrí, pero digamos que fue la primera cosa grande que estudié, porque antes había estudiado muchos diplomados y cosas cortas de duración. Una maestría son 2 años, bastante compromiso de tiempo y dinero. Que estudié convencida de que, oye, por acá hay algo interesante, algo diferente que me puede llenar desde el punto de vista profesional. Entonces, creo que por ahí ha ido mi camino, si lo vemos del lado académico. Sí. Y ahí, Patricia, bueno, durante la universidad, entiendo que, bueno, no conocías todavía la rama de ciencia de datos, pero ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar en ese entonces? Y bueno, ¿en qué empezaste de repente a realizar tus prácticas preprofesionales? ¿Cómo veías eso y qué tan difícil te fue encontrarlo? Ya, informática en la Católica estaba en esos tiempos, te estoy hablando 2004 que yo estudié e ingresé a la universidad, muy enfocada a rama de programación. Y yo de arranque me di cuenta que 100% la programación no era lo mío. Y obviamente practiqué de programador. Y dije, por acá no es. Afortunadamente en los últimos ciclos como que te daba la oportunidad de conocer un poquito de otras ramas. Había mucho tema de seguridad de la información que me pareció genial. Había una rama fuerte de redes que me encantó, literalmente me enamoré de la parte de redes. Por azares del destino terminé trabajando en el mundo telco. Tengo 11 años trabajando en el mundo telco y no es mera coincidencia, es porque el negocio me gusta mucho. Y bueno, y de ahí también había una rama muy interesante que era el tema de auditoría. ¿Okay? Entonces, yo cuando estaba terminando la universidad, yo decía, quiero practicar en auditoría, y estaba enfocada en eso. Lamentablemente no se me dio y terminé practicando como programador. Y bueno, dije, no, por acá no es. Cuando acabé la universidad, mi única experiencia había sido en este tema de programación, y de automatización de ciertas cosas, comencé a buscar de frente trabajo. Y bueno, encontré trabajo en Americatel como analista de telefonía, pero principalmente era hacer reporting. Ahora, la razón por la que ellos buscaban a alguien relacionado con background de programación era porque, y acá me voy a ir de repente a un lado muy técnico, pero la información que fluye a través de las redes de comunicaciones se termina llegando a unas centrales y luego eso termina bajando en información en bytes, en bits, en información hexadecimal. Esa información tienes que decodificarla para que al final sea como que tus logs y los registros de todo el tráfico de llamada, SMS, etc. Entonces, mi primer trabajo fue eso, fue recibir estos logs grandotes que me botaban las centrales, pasarlos por un algoritmo de decodificación y según eso comenzar a hacer reportería, ¿no? Fue muy genial, no desde el punto de vista de programación, porque ya dije que eso no era lo que me emocionaba de todo, sino el hecho de conocer mucho más del negocio y sobre todo de ver lo útil que era eso. O sea, yo recibía un dump, un log, y cuando lo trabajabas lo terminabas transformando en un reporte que podía ser útil para la gente de averías, para la gente de facturación, y al final eso terminaba de cara a mejorar el servicio que estabas brindando a tu cliente, ¿no? Americatel en ese entonces era una empresa relativamente pequeña, y entonces las cosas que tú hacías sí veías que tenían un impacto directo. Yo me podía analizar algo y eso podía ayudar a resolver un reclamo que había tenido un cliente, por ejemplo, de facturación. Ese fue mi primer trabajo, ya propiamente dicho. Me gustó mucho el mundo telco y de ahí seguí en otras telcos. Sí, y nos podrías comentar un poco más acerca de esta primera etapa donde te desempeñaste como analista también en otras empresas del sector de telecomunicaciones. O sea, ¿qué otros aprendizajes fuiste obteniendo? Eh, ¿Qué otras diferencias encontrabas? No sé, o cómo fue cambiando tu percepción a medida de que ibas teniendo un panorama más general, imagino, al estar en varias de estas empresas. Sí, claro. Después pasé a, claro, América Móvil. Ahí pasé al área de aseguramiento de ingresos.
que está mucho más vinculado y cercano a Contraloría y que yo quería irme por el lado de auditoría. Entonces yo dije, acá es. Lo genial de esa área fue que justamente para poder identificar las posibles fugas de ingresos necesitabas manejar y procesar grandes volúmenes de información y a la vez tenías que conocer el negocio. Entonces, si bien yo en mi primera chamba había conocido algunas cosas muy específicas y muy pegado a redes, a la parte de centrales, acá ya tenía que conocer desde cómo se recibe el cliente, cómo le activas, cómo le cobras, cómo le tarifas, cómo es la gestión de la cobranza, muchas cosas. Fue muy interesante porque Americatel es una empresa mucho más grande, ¿no? Incluso acá en Perú, tiene presencia en toda Latinoamérica. Entonces, la forma de trabajar, la forma en la que tenían su data organizada ya era muy distinta. Ya no estábamos hablando de unos logs que había que procesar, sino ya hablábamos de bases de datos, ¿no? De eso que tú escuchabas en la universidad y decías, ¿cómo será? Y cuando llegas a una empresa un poco más chiquita, son Exceles, son TXTs, bueno, acá ya no, acá ya tenías una infraestructura de base de datos. De nuevo, les estoy hablando del 2009, 2010, ¿no? Ahorita ya todo es nube. Base de datos. Tus Oracle, tus PLSQL. Lo divertido de ahí, y algo que me gustó mucho, era que mi trabajo era revisa, valida, y simplemente tienes que encontrar el error. Como encuentra las 7 diferencias. Este es tu proceso ideal y este es el proceso que tienes actualmente, dónde está el error y ese error es el que te está haciendo perder plata. Estuve ahí 4 años y medio, la verdad era muy, muy divertido y tuve oportunidad de trabajar y colaborar también con la gente de auditoría y me di cuenta que realmente aseguramiento era más divertido que auditoría. Porque auditoría tienes un plan de trabajo ya establecido al inicio y solo te tienes que ceñir a los puntos, ¿no? Entonces no tenías esa riqueza de, yo hoy día quiero revisar esto otro, o esto me da curiosidad. No, porque si no está en tu punto, en tu plan, no lo revisas. Ahí, bueno, obviamente tenía que analizar datos, tenía que hacer reportes, y también lo bueno fue que tuve oportunidad de tener gente a mi cargo, y también de como que hacer presentaciones ya hacia primera línea y hacia directivos de México, ¿no? Porque, claro, la casa matriz está en México. Entonces, fue una experiencia bien, bien bacán. Y luego me pasé a información comercial dentro del mismo, claro, porque quería comenzar a irme más hacia datos. Ya. Entonces, recuerdo que hace mucho tiempo me comentaste en algún momento acerca de que, bueno, en un tiempo estuviste muy ligada a los roles de auditoría y entonces este paso, esta transición fue dentro de la misma empresa que hiciste prácticamente si no me equivoco, irte más a un lado de BI, más que todo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tan difícil fue? ¿Fue algo, no sé, que bueno, dentro del equipo ya era como que lo conversaste, lo planificaste, o cómo fue que lo manejaste? Fue como que a veces las oportunidades se dan, ya, fue algo que yo ya como que estaba dándole vueltas en mi cabeza, incluso yo decía, oye, sí, mira, qué genial que ya puedo hacer mis reportes, y tratar de identificar este tema que te digo de las fugas, pero siempre era todo a postmortem, ¿ya? Y como yo veía procesos, o sea, me podía terminar dando cuenta de eso a los 2 meses o al mes, ¿ya? O sea, no era algo como que de accionamiento más inmediato. Y a veces eso te termina como que frustrando porque tú sabes que cualquier pérdida, hoy aparte que es pérdida para la empresa, también puedes terminar afectando al cliente y afectas al cliente, afecta al NPS y todo da vueltas, ¿no? Entonces, y estamos hablando del mundo telecom en donde ya es un servicio básico, ¿no? Ahorita estamos conversando a través del internet, si nos cortan el internet, fuimos, no se hace nada. Entonces, dije, quiero tratar de algo un poco más accionable, y dije, bueno, probemos el mundo BI. De repente eso me permite estar más cerca de algo ya más rápida de acción que me pueda ayudar a dar al negocio insights más rápidos, de forma que ya no sea análisis. Bueno, ahí hice mi cambio dentro de mismo Claro. Me ayudó un montón el hecho de haber
conocido el negocio en esta otra área. La verdad, algo que a veces mucha gente se olvida, que cree que la gente que manejamos datos, solo conocemos de tablas y de bases de datos, y si eres data scientist, que conoces modelos, pero la verdad es que no, es que para yo presentarte un reporte que te sume, que te dé valor, yo tengo que conocer el negocio. Entonces, si yo no conozco el negocio, no puedo sumarte eso, ni siquiera podría decirte más allá de que, este número subió, este número bajó, pero ¿y eso de qué sirve? Y creo que muchas veces a la parte más comercial o la parte más se le olvida eso, ¿no? Entonces a veces dicen, sí, ya, fulanito, hazme el reporte tal, pero no le explicas para qué esperas ver de ese reporte o cuál es el trasfondo, ¿no? O incluso puede ser que tú, si solamente ves la tabla, terminas interpretando mal los datos. Eso fue lo primero que me topé cuando entré a esta área, de que fue como que, ya, ahora tú vas a hacer todos estos reportes y ¡zas! Toma todos estos indicadores. Y nunca nadie me explicó los indicadores. Entonces, como te digo, afortunadamente como tenía el background de todo el negocio y también tenía contactos, que obviamente cuando estás en un área de control te conoces casi toda la empresa porque tienes que tocar muchas puertas para levantar procesos. Ok, yo comencé con mi tarea de preguntar. Ahí estando ahí, efectivamente generaba insights y accionables mucho más rápidos para el negocio, pero igual sentía que algo faltaba. Comencé a leer, comencé a averiguar, y un día encontré el título, La profesión más sexy del siglo XXI. Clic, ¿no? Comencé a leer, científicos de datos. ¿Qué chuses es eso? Y lo sigo leyendo, y digo, ¡esto es! ¿Por qué quedarme con la descripción o con los KPIs si puedo hacer algo más, ir un paso más allá? Y ahí vas más allá de la analítica descriptiva, llegas a la predictiva, llegas a la prescriptiva. Y dije, oye, por acá es. Entonces comencé a tratar de empaparme del tema, más leía, menos entendía. Decían, sí, que harta programación. Yo decía, no me gusta la programación, pero algo más debe haber. Y dije, ya, vamos a empezar con lo fácil, ¿no? La típica, Coursera, edX, cursos gratuitos, modo auditoría, me comencé a meter. Comencé a meter, no entendía nada. Comencé a leer papers, no los entendía. Dije, ya, acá tengo un problema. Dije, falta algo. Lo que falta es la estadística. Entonces, lo consulté con mi almohada, lo pensé y dije, no, ya, tengo que estudiar estadística, definitivamente. En ese entonces pasé por un momento complicado familiar también, falleció mi abuela, y hubieron muchos cambios así muy rápidos que al final dije, no, hasta acá voy y decido tomarme una pausa del mundo laboral y empiezo a dedicarme a esto. Mi salida del mundo laboral no fue tan bonita que digamos, pero la decisión se tomó y bueno, me enfoqué en esta área. Estudié la carrera, estudié la maestría, no sé qué hacer, y al final decidí estudiar la maestría. Me hizo sufrir la maestría. Fue mi primer encontronazo después de pregrado con la estadística, que pregrado, al menos en ingeniería en la Católica, llevas 2 cursos, uno de estadística, uno de probabilidad, y no llevas más, no lo vuelves a ver en tu vida. Ya llevaba 5 años, 6 años trabajando y no había vuelto a ver estadística en mi vida, entonces sí fue como que el choque. El primer año de la maestría no entendía nada, no entendía dónde iba ni cómo me ayudaba eso a enlazar con todas las cosas que había estudiado y que quería hacer. El segundo año como que las cosas ya comenzaron a cobrar más sentido y dije, así se enlaza con las ciencias de datos. Y bueno, ya llegaba al final de la maestría y te toca buscar chamba, ¿no? La plata no es eterna, lamentablemente. Y dije, ya, voy a buscar chamba en Data Science. Ya entendí lo que es. Y no conseguí chamba en Data Science, porque no tenía experiencia en Data Science. Nunca había trabajado Data Science. Entonces dije, ya, volvamos, la vieja y confiable, volvamos al mundo telco. Y soy buena en el mundo telco, conozco mucho de negocio en el mundo telco y vamos a ver qué encuentro del mundo BI. Y así regresé al mundo telco, al mundo BI, que me reincorporé y entré a Entel.
Entré en Entel al área de gestión de información corporativa, reporting, BI. Para mi suerte, en Entel ya se estaba formando áreas más orientadas a este tema de analytics. Entonces tú me veías ahí todo el tiempo tratando de averiguarme quién era el jefe, quién era el gerente, cómo los podía ayudar desde mi posición de BI, qué información necesitaban, qué cosas veían, y ahí comenzar a curiosear. Pero cuando hablaba con ellos o incluso comenzaba a hablar con otra gente, me daba cuenta que aún me faltaba algo, ¿no? Porque, de nuevo, vas al mundo BI y otra vez se te olvida de poner en práctica todo lo que hiciste y llegas cansado del trabajo y dices, voy a hacer mi portafolio y no lo haces. Entonces dije, voy a meterme a otro curso. Estudié otro curso más, un poco más práctico ya ligado a programación. Dije, ya, esta es. Y nada, no se me daba el chance de pasar. Entonces dije, ya no importa, dije, voy a seguir en el mundo BI, ya algún día se abrirá la chance. Y justo hablando con un amigo, me dice, oye, está este tema del MicroMaster del MIT, métete. Le dije, no, mira, ya he gastado un montón de plata en esto, de repente esto no es para mí, mira cuánto tiempo ya llevo preparándome y no se me da. Me dijo, no, ya métete como última vez. Dije, ya, te voy a hacer caso, último chance. Dije, ya, si acá no logro dar el salto a un rol de ciencias de datos, no es para mí. Entonces, entré, también sufrimos, pero por fin logré dar ese salto. Yo me he estado preparando para ser científico de datos 5 años antes de lograr tener el puesto de científico de datos. Entonces, creo que espero sinceramente que a todas las nuevas generaciones no les cueste tanto, espero que no, porque creo que ahora hay muchas más oportunidades y tal vez ya hay caminos un poco más trazados, no tienen que ir como yo pimponeando ni dando tantos saltos, y ahora hay más shortcuts que te van a permitir llegar. Pero creo que puedo decirte que sí valió la pena. Interesante, Patricia, todo lo que nos cuentas y bueno, o sea, esa perspectiva de que también aparentemente, o sea, antes no había como que tanta estructura o no era tan fácil encontrar como que cuál es el camino. No te hablan de ciencia de datos, pero ya ahí, ¿cómo llego ahí? Interesante esa perspectiva que nos cuentas y bueno, de todas maneras, todos los aprendizajes, ya sean en programas, maestrías, etcétera, te han ido ayudando de una u otra manera para lograr ello. Esperamos que la entrevista te esté pareciendo interesante y sobre todo que te ayude a obtener aprendizajes escuchando la experiencia de una profesional destacada como lo es Patricia Chamán. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos. Ahora sí, continuemos. Y bueno, continuando ahí con la parte de, bueno, ya entras al rol de científico de datos y posteriormente a Data Specialist, ¿cómo te desempeñaste en esas etapas? ¿Qué otros aprendizajes te trajo? ¿Qué otros nuevos retos te enfrentaste ya al entrar a la parte práctica de la ciencia de datos? Sí, mira, ahí lo primero que tuve fue un conflicto, que hasta ahorita creo que a muchas personas no vamos a estar de acuerdo del todo. ¿Ya? Cuando tú piensas en un científico de datos, engloba a alguien que tiene un bagaje enorme de conocimientos. No lo digo por echarnos flores, sino que es la verdad. Para llegar ahí necesitas saber de todo un poco y de muchas cosas. Pero justamente el hecho de que tengas ese bagaje tan grande hace que puedas calzar en funciones muy variadas que pueden ser necesarias que las hagas dependiendo del nivel de maduración de la empresa o del área en la que estés. Inicialmente, cuando yo asumí el rol de Data Scientist, entré a un área en donde estaban en los estadios iniciales de manejar data. Entonces, yo entro y me dicen, sí, vas a hacer todo el Data Scientist. Y yo dije, genial. ¿Dónde tienen su data? En Excel. ¡Pum! Los Data Scientists de otras áreas estaban trabajando ya con AWS y a mí me dices, la data la tengo en Excel.
Entonces, fue como que fue un shock. En un inicio dije, no, ¿qué hacemos? Entonces dije, ya. Me senté a reflexionar y dije, ¿cuál es la finalidad de un data scientist? ¿Hacer modelos? No. La finalidad de un data scientist es dar valor. Tú das valor a través de los datos. El valor puede ser resultado de un modelo, el valor puede ser resultado de un A/B testing, el valor puede ser resultado de un análisis descriptivo. El valor puede ser resultado de un pequeño reporte que les haces que le salva la vida a tu cliente interno. Entonces, digamos que ese fue el primer cambio de mindset que tuve que tener cuando entré. Y me di cuenta que sí se podían hacer cosas valiosas para tu cliente interno desde ese estadio en el que estabas, y lo más importante era ver cómo los ayudabas a crecer al pasar al siguiente, ¿no? Entonces, si bien era data scientist, también tenía que asumir roles un poco de gobierno de datos, también tenía que ver un poco de cosas de BI, un poco de calidad, y justamente siempre con la meta y con la idea al final de generarles valor, ¿no? Y esto en algún momento yo lo conversé incluso con los chicos del área, porque les dije, por si acaso, hay varias definiciones de data scientist. Si tú quieres ser más purista, necesitarías un data scientist que te vea específicamente modelos. Y ustedes ahorita, en este momento en el que yo acabo de entrar, es un nuevo rol, etcétera, no están preparados para eso, ¿no? O sea, no estoy diciéndole no sirve ni nada de eso, sino en este momento no se está preparado y nos toca empujar a todos y que ellos aprendan a tomar decisiones por datos, porque ojo, que también parte de ser data scientist es enseñarle a tu cliente interno que puede confiar en los insights que tú le estás dando, porque muchas veces estos insights van totalmente en contra de lo que ellos creen, y eso es muy difícil. A veces los que estamos acostumbrados a trabajar con datos y que vamos siempre a cosas concretas, si el dato te dice, oye, este indicador sube, tú le crees, pero a alguien que es del mundo comercial, que jura que este indicador va a bajar, tú muéstrale lo contrario, tienes que convencerlo. Entonces, aparte de todos tus conocimientos técnicos, si vas a ser data scientist, tienes que tener poder de convencimiento hacia tu cliente, ¿no? Y cuando digo poder de convencimiento, no me refiero a que le digas, ya pues, créeme, o confía en mí, oye, yo he estudiado todo esto, tienes que confiar en mí. No, o sea, tus datos, la forma en que lo presentas, la forma en que lo cuentas, tiene que sonar suficiente para que el otro te crea el cuento, ¿ya? Entonces, es algo bien complicado cuando estás en un área en el que no está acostumbrada a trabajar con datos, que es la primera vez que ven datos y los datos van en contra de todo lo que creen. Bueno, estuve con ellos un año y luego se abrió esta otra oportunidad en un área distinta, que es ser Data Scientist Specialist. Y bueno, la conversé con el equipo y se terminó dando y la tomé. Acá donde pasé, sí estaba como que todo en un estadio ya más avanzado. Te estoy hablando de la información en AWS, que ya se tenía una estructura de un área específica que se encargaba de la ingesta, la carga de información, la validación de la calidad. Entonces ya fue como que, genial, voy a tener chance de ser, digamos, un data scientist más en el sentido más estricto de la palabra, si queremos decirlo de esa forma. Y bueno, estando ahí, obviamente te permite desarrollar y poner en prácticas una serie de otras cosas, pero siempre llega el punto en el que te tienes que dar cuenta que todo lo que haces es al final para tu cliente interno y para generar valor. Entonces tú puedes estar pasándote una semana haciendo, no sé, pues un super tablero que te dice, te permites monitorear cómo va el CCI, el PCI de tus modelos y esto y la performance. Ya, pero eso le sumó a tu cliente interno. O sea, tú le puedes decir, bueno, sí, porque mira, me va a permitir tener una alerta, que no sé qué, pero si eso no se lo evidencias, el cliente interno te va a decir, oye, una semana tú no has hecho nada. Eso no es que no haya hecho nada, ¿no? O bien he estado haciendo esta automatización o esta optimización del algoritmo. Pero de nuevo, ¿no? Siempre se tiene que tratar de dejar una evidencia o algo que lo ayude, que le permita generar valor o que lo entienda lo suficiente que lo que estás haciendo ahora te lo va a agradecer el equipo de futuro.
Entonces, hay mucho componente humano, mucho componente de negociación, mucho componente de comunicación y convencimiento. Eso es algo que he observado transversalmente a ambos roles que he tenido, a pesar de que, como te digo, ambas áreas estaban en dos estadios distintos, ¿no? Interesante, Patricia. Y bueno, ahí un poco yendo a estos roles, ¿cuáles consideras que es lo que más te gusta de tu trabajo? Y bueno, yendo a la otra parte, ¿qué es lo que consideras que menos te gusta? Una pregunta un poco difícil, pero siempre hay cosas. Sí, es una pregunta difícil. Ay, bueno, lo que más me gusta es que cuando ponen en producción algún modelo y hacemos un piloto, salga un resultado bueno, porque significa que no que el modelo sea bueno, porque el modelo lo puedes medir por un C, por un recall, etcétera, sino que el modelo realmente está respondiendo a la necesidad que se planteó, lo cual a veces es difícil de capturar porque el cliente interno o externo cree que entiende su necesidad y te la explica como él la entiende. Luego tú crees que le entendiste y luego cuando entregas el modelo muchas veces pasa que resulta que no le entendiste porque no era lo que quería. Entonces, si veo un piloto que sí funciona y da buenos resultados, me gusta. Si logramos que el cliente interno entienda la importancia de usar los grupos de control para hacer mediciones, créeme, eso es algo que nos ha pasado recientemente, es súper bueno, porque de alguna forma estás logrando evangelizar a personas no técnicas, ¿ok? Porque hacerle entender eso a alguien técnico, a alguien que trabaja con datos, es súper fácil, ¿no? Oye, esto es importante por esto, sí, pero hacerlo entender a personas no técnicas es más complicado. Entonces, lograr eso es súper bueno, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es cuando veo que es útil, cuando veo que los insights les ayudan de algo y cuando veo que realmente lo están usando. ¿Okay? Cosas que no me gustan, cuando termino confiando, cosa que no sé hacer, pero cuando termino confiando en que la data va a venir bonita y digo, sí, va a venir, sí, esto va a salir, luego termino con una AUC con overfitting, con modelo con overfitting con AUC de 58%. O sea, pasa en las películas, pasa en la vida. Creo que esas son cosas que no me gustan porque son frustrantes, ¿ok? Uno diría, bueno, ya te acostumbras a lidiar con la frustración y me hace recordar que parte de las razones por las que no me encanta programar es el tema de la frustración. Y bueno, otra cosa que podría ser que no me guste, mi rol actual, ya, creo que hay más cosas que me gustan que las que no me gustan. O sea, las que no me gustan, como te digo, son más ligadas a estas pequeñas frustraciones, a que la data no está, pero es parte de, ¿no? Es parte te sacas tu gorrito de Data Scientist, te pones tu gorrito de Data Engineering y dices, bueno, voy a escarbar y voy a ver qué encuentro y voy a ver qué puede ser bueno y qué puede. Tal vez algo que me he topado, pero pocas veces, es personas que creen que el negocio que para ellos lo respiran, para nosotros los data scientists, también debería sonarnos obvio, y muchas veces no lo es, ¿no? O sea, algo tan simple como que tú me digas, sí, para mí esto es un reclamo y esto no. Y yo, ya, pero ¿y cómo identificas el reclamo? ¿Que hay una tipificación? ¿Qué cosa es, no? Entonces, hay muchas cosas que para ellos son obvios y a veces tú tienes que estar como que sacándole la info con cucharita, ¿no? Y algunas personas como que te dicen, oye, pero estoy un poco ocupado, y tú, no, pero es que en serio, tu definición obvia para nosotros no es tan obvia, ¿no? O sea, entonces, a veces eso como que, no diría que no me gusta, diría que es complicado, pero es parte de, como te digo. Lo bueno que hay más cosas por el lado positivo que por el otro lado. Ya. Y bueno, entrando a la siguiente pregunta, ¿cuáles consideras que son los tres aprendizajes que marcaron un antes y después? Ya, punto uno súper importante, el trabajo no lo es todo.
El trabajo puede ser que te encante, el trabajo puede ser tu pasión, puedes tener una linda comunidad dentro de tu trabajo, que valgan verdades, en el mundo de Data Scientist he encontrado comunidades muy fuertes y muy chéveres que no encontré en ninguno de mis roles anteriores, que te apoyan un montón y se intercambian. Pero al final, trabajo sigue siendo trabajo. Tu prioridad eres tú como persona y las personas que quieres, tu familia, tus amigos. Entonces, es muy importante el balance trabajo-vida privada y es muy importante que tú te sientas bien donde trabajas. Eso es algo que lo aprendí a la mala, y es importante, y cabe recalcarlo. ¿Ya? Si los que están escuchando han tenido la fortuna de siempre tener, trabajar en sitios donde se sientan cómodos, tener equipos que siempre los han apoyado, no se imaginan la suerte que han tenido, porque lamentablemente esa no es algo generalizado. Te puedes topar con cosas muy geniales, como cosas no tan geniales, y es importante saber discernir, y sobre todo saberte poner tú como prioridad. Otra cosa que he aprendido, nunca confíes del todo, ni en la definición de los procesos que no estén adecuadamente documentados, ni en la data. Si tú ves algo raro en la data, pregunta. Si ti te dicen algo que no suena en el proceso y que no está de acuerdo a la data, pregunta. Nunca suma, nunca digas la data 100% me está diciendo la verdad, ni el proceso me está diciendo la verdad, porque va a llegar un momento en el que tú te vas a ir de frente con eso y luego tu construcción se va a caer. Pregunta. Otro aprendizaje para la vida, no temas apoyarte en los demás, no temas tener que pedirle ayuda a alguien mucho menor que tú, o a alguien que tú crees que tiene menos experiencia laboral que tú. Porque yo tengo 11 años de experiencia y créeme que mi practicante tiene 1.000.000 de cosas que enseñarme. Entonces, y hay 1.000 cosas que puede hacer él mejor que yo, más rápido que yo. Y viceversa. Y cualquier persona tiene algo que aportar. No siempre es como que, oye, el gerente va a tener todas las respuestas, el jefe va a tener todas las respuestas y nosotros le creemos. No, o sea, escucha a tu equipo. De nuevo, siempre las comunidades de Data Scientists son muy chéveres porque son justamente comunidades. La gente comparte, la gente no tiene miedo de preguntar y de compartirte lo que sabe, no importa que seas un senior o un junior o lo que sea. Y cualquier cosa es importante y es valiosa. Entonces, eso es algo que me parece muy chévere, que en serio que se dé en las comunidades y que sí se generan ese tipo de espacios. Como ustedes, por ejemplo, con su iniciativa, lo que están generando, ¿no? Súper valioso. Muy interesante y muy enriquecedor lo que nos acabas de comentar, Patricia, tanto, bueno, cada uno es su prioridad en sí mismo, o sea, más allá del trabajo. Luego el tema de que no confíes en los procesos que, bueno, suele pasar, suele pasar y, bueno, el tema de que va muy ligado también a la calidad de data que a veces se reciben. Y por último, el tema de pedir ayuda, que, bueno, siempre hay a veces ese temor, de cierta manera, en algunas personas, pero, bueno, o sea, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Ya, y bueno, pasando a la siguiente eh, eh, consulta, duda. ¿Cómo consideras que ayudan y aportan los datos y, bueno, y la ciencia de datos en el sector de telecomunicación? Ya, a ver. Mira, la información que manejan las telcos creo que solo puede ser equiparada en tema de, digamos, importancia y privacidad con la información que manejan los bancos. Ya. Nosotros en las telcos podemos saber hasta dónde has estado en cada momento del día. Con lo cual entras en un dilema ético y un dilema de privacidad, porque teniendo ese tipo de información tan rica, podías hacer lo que quisieras, pero es muy importante que, digamos, se defina el límite de qué puedo hacer y qué no puedo hacer sin llegar a un tema de
afectar al usuario o de transgredir esos límites, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿no? Que yo dijera, por decir cualquier cosa, voy a analizar tu tráfico y me sale que estás navegando en Tinder. Yo digo, ya está. Si navegas en Tinder, estás interesado, yo te voy a ofrecer para que compres Tinder. Te mando y eres un hombre casado y llega justo en la cena, en el momento en el que estás cenando con tu esposa. Entonces, suena graciosísimo, pero antes de diseñar cualquier solución, tienes que ponerte a pensar cómo le podría afectar al usuario, en qué punto transgredes esa línea delgada. No, esto que te estoy comentando es algo anecdótico, podría pasar. No hay, por si acaso, en Intel ningún algoritmo que te mande Tinder a la hora de la cena si eres hombre casado, no existe. Pero sí podrían haber cosas muy interesantes para desarrollar, pero que siempre tienes este velo intermedio, ¿no? Por ejemplo, comenzar a ver cosas que aún no hacemos, pero que se podrían hacer más adelante conforme vaya avanzando ese tema del Big Data y de tener información en real time. Es un qué tal si tú vas pasando justo por afuera de la tienda de tu telco favorita y justo en ese momento te sale el pop-up diciéndote, oye, tienes el descuento en este equipo. Y justo estás pasando por afuera. Entonces, si te das cuenta, es una súper oportunidad para la telco para acercarse a tu cliente, pero también es oye, ¿y al cliente le molestará que yo haga eso? Entonces, yo creo que, y por eso te decía que está muy, muy ligado a también la información que mantienen los bancos, porque los bancos tienen todo tu historial crediticio, tienen todos tus consumos que hacen con tus tarjetas, te conocen mejor que tú mismo, sacan patrones. Entonces, ahí como que siempre hay ese pequeño, digamos, que límite que no se puede transgredir. Que a veces puede ser que terminemos mandándote una oferta que realmente te pareció inoportuna, pero créeme que todas las personas que trabajamos en datos en telco estamos muy conscientes de estos límites. Siempre tratamos de hacer crecer a la empresa, obviamente hacer crecer los ingresos, porque si no tiene ingresos una empresa no puede seguir funcionando, pero también estamos muy preocupados de no llegar a transgredir estos límites hacia nuestros clientes y también poder expresarles y darles una mejor experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿qué podríamos hacer? El cielo sería el límite, pero yo creo que el límite está en no llegar a incomodar a los clientes y no transgredir este tema de la privacidad de tus datos, ¿no? Sí, interesante, Patricia. Y bueno, ahora lo comentas, es como que a pesar de haber como que todo un abanico de posibilidades que se puedan desarrollar y bueno, de cierta manera apoyándose en la data y analítica, bueno, se tiene que tener en consideración el dilema ético, ¿no? De si está bien o no está bien realizar ello. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, que es una pregunta de los oyentes. ¿Cómo ves la posición de los data scientists en la industria y en el mercado? ¿Cómo ves cómo va variando esto en las diferentes empresas? Que bueno, va bastante relacionado a lo que me comentaste hace un tiempo también. Sí, o sea, el crecimiento de este perfil y de la necesidad de estos perfiles para las empresas ha sido un crecimiento enorme. Y ha sido, no se imaginan lo rápido. Ya, yo les puedo decir, como te digo, llevo varios años tratando de esto, el crecimiento ha sido así exponencial. Y algo muy interesante ahora es de que tienes de los dos extremos. Todavía tienes a empresas que buscan un data scientist más holístico, si quieres llamarlo de esa forma, que se pueda desempeñar en todo el camino de la data. Y tienes empresas que ya están buscando y diferenciando los roles. A mí esto me gusta porque me parece muy interesante que puedas lograr desmenuzar y decir, oye, yo quiero un data scientist que se preocupe más por el tema del despliegue. Ok, entonces no busco un data scientist, pues, ¿no? Busco un data engineering o un machine learning engineering.
o busco, quiero un data scientist que realmente esté más pegado a negocio, a que me haga más insight, más análisis, oye, mejor busco un data analyst. Todos estos roles que están apareciendo actualmente, hace 7 años no existían, hace 5 años no existían, hace 4 años no existían. Eso es algo que recién ha salido. Es lo caso cuando lo miras porque te pones a pensar y dices, qué genial, yo me imagino, yo si estuviera en la universidad en los últimos ciclos, diría qué chévere que entro a ver qué cosas hay y puedo decir, oye, a mí la verdad de este cachito de trabajar con datos me gusta más poner modelos de producción. Ah, me meto a hacer un Machine Learning Engineering. Oye, no, ¿sabes qué? Me gusta más ver arquitectura o me gusta más esto. Antes era como que decías, ya, voy a ser analista programador, o voy a ser DBA, o voy a ser, y como que tenías que ser un poco más todista. Luego apareció ciencia de datos, pero de nuevo el ciencia de datos querían una vista un poco más holística y podías terminar haciendo cosas más de BI, cosas de reporting. Entonces, me parece muy chévere que ahora estén como que desdoblando estos roles y que justo te permita calzar en lo que más te gusta, ¿no? Incluso dentro del más concreto el mundo de data scientist, basándote en modelos, ya tienes gente que se va a encargar o enfocar más en todo y ser un data translator. A mí ese rol, te juro que me llama mucho la atención, ya que me coquetea, tal vez en algún futuro decida irme por ahí, no lo sé. Y luego tienes también estos roles que van más hacia encontrarle el valor al modelo, la valorización. Por ejemplo, donde yo estoy actualmente, parte de la chamba de los data scientists, data scientist specialists, es llegar hasta eso, hasta esa valorización. Pero ya existen roles en otras empresas más grandes que están han crecido más por ese lado, que ya tienen roles específicos, ¿no? Entonces, eso es chévere porque te va a dar la oportunidad de poder posicionarte en esa parte que te guste más y que puedas sacar más tu potencial, y adicionalmente va a permitir que estos roles comiencen a crecer exponencialmente, porque muchas veces tú dices, sí, ya yo soy un data scientist y oye, hagamos un workshop de esto, y luego te das cuenta que de eso, pero quisieras profundizar más, pero ya no, porque como es más genérico, te vas del otro, ¿no? Entonces, te imaginas que comienzan a haber workshops de los MLOps, workshops de los Data Engineering, workshops de los Data Translator, workshops de, o sea, y la comunidad va a crecer mucho más y se va a fortalecer mucho más. Yo lo veo así. La verdad es bien interesante. Y también me da gusto ver que hay cada vez en más rubros, ¿no? Porque antes era solo banca, seguros, telco, ahora ya ves cosas en retail, ya comienzas a ver obviamente incluso en las que son las apps, ¿no? Que buscan data scientists en Rappi, buscan data scientists en Uber, en Bit. Entonces, cada vez este rol se está masificando más y partiendo. Entonces, lo veo bien interesante, la verdad. Va a estar divertido. El futuro pinta divertido para nosotros. Sí. Y ahí, bueno, muy interesante lo que nos comentas, Patricia. O sea, sí, de hecho que se ve cada vez un crecimiento mayor y a la vez una demanda también mayor de parte de, bueno, de las empresas, ¿no? Y bueno, eso tiene que ir de alguna manera alineado también con la oferta que puede estar en el mercado. Y pasando a una siguiente pregunta que de repente, no sé si decir pregunta delicada, pero yo creo que es importante hablar de esto también. ¿En tu trayecto has notado alguna vez que existe alguna brecha de género? Es decir, ¿crees que las oportunidades son iguales tanto para hombres y mujeres, o en algún momento has notado que hay como que, no sé, cierto favoritismo, o es más por el lado de que, eh, no sé, o sea, no sé si has encontrado alguna diferencia a lo largo de estos años respecto a ese punto? Toma agüita, toma agüita. A ver. Yo he estudiado en la Católica, población mayoritariamente masculina. ¿Okay? Tengo más amigos hombres que amigas mujeres. Es más, mis mejores amigos, que son 3, son hombres. No es que podamos compartir secretos de belleza, pero son buenísimas personas. Siempre he estado en ambientes de trabajo
mayoritariamente masculinos. ¿Okay? Toda esta trayectoria que yo te he comentado siempre ha sido áreas en donde hay más hombres. En muchos casos he sido yo la única mujer. Podría decirte hasta hace un par de años, digamos 4 años, que yo no sentía esa diferencia, no la había vivido en carne propia. Sabía que existía, pero no me había tocado. Ahora te puedo decir que sí me ha tocado. Me ha pasado el tema de que, bueno, tú sabes que los ingenieros tenemos nuestras particularidades divertidas, medio nerds, pero siempre divertidas. Y recuerdo mucho una vez que, ya no recuerdo la situación exacta en la que lo dije, pero me dijeron, ay, sí, pues, es que, sí, pues eres rara, así como todas las mujeres. Y yo me quedé como que, espera, o sea, espera, ¿qué pasó? ¿No? Y dije, esto está muy extraño. O por ejemplo, alguna vez que dijeron, no, ya, no contraten una mujer más, porque ya sabes que si hay más de 2 mujeres en el equipo, no, esto va a haber bronca. Y yo estaba como que, obviamente, todos se rieron, pero esas cositas como que a mí me comenzaron a sorprender porque nunca antes me había topado con esas cosas en el camino. Pueden sonar nimiedades, puede sonar hasta tonto, pero si te pones a pensar, estamos hablando en un ámbito profesional, es un sesgo inconsciente, ¿ya? No estoy diciendo que la persona lo diga con maldad o que lo diga porque crea que una mujer no va a estar suficientemente preparada o que las mujeres sean más conflictivas. Pero estos sesgos inconscientes están bien arraigados, ¿ya? Y una última que también me pasó, que sí me molestó particularmente, es el mansplaining. Yo tengo 11 años trabajando en telco, llamo a alguien a pedirle información y le pido que me explique su proceso y me dice, es que no sé si vas a entender, porque es muy complicado. Y yo, no te preocupes, explícame y si no lo entiendo, te pregunto. Para eso estamos. No, es que va a ser muy difícil para ti. Por favor, explícame. Y se puso a explicarme desde por decirte que es una antena. Yo lo corté porque le dije, no te preocupes, no tienes que ir tan básico, sí entiendo esos conceptos, por favor. Volvamos al core de lo que nos interesa. Pero sí, me chocó. Me acuerdo que lo primero que hice fue colgué la llamada y llamé a uno de mis pares, hombre, y le dije, oye, me acaba de pasar esto. Y me dice, no, a mí nunca me ha pasado eso con ese chico. Y yo dije, me acaba de pasar el mansplaining, nunca me había pasado en el ámbito laboral. Entonces, sí hay, ¿ok? Yo diría que porque somos pocas mujeres, numéricamente hablando, somos pocas mujeres en el rubro. Es más, si tú ves cuántas mujeres hay en el micromaster, ahorita en la 5ª generación hay uno. Entonces, numéricamente somos pocas. ¿Por qué? Porque numéricamente en las ingenierías somos pocas mujeres. Eso hace que sea un ambiente predominantemente masculino, lo cual no está mal, pero lamentablemente sí existen muchos estos sesgos inconscientes arraigados. Y yo creo que eso, cuando tú sumas mucho de estas cosas chiquitas, sí pueden estar generando esta lamentable diferencia o brecha en temas de oportunidades, en temas salariales. ¿Ok? Es una realidad. O sea, en letras pequeñas, después de ese comentario de no contraten otra mujer porque va a ser un problema, el practicante que contrataron fue hombre. No sé si fue coincidencia, pero pasó, ¿ya? Y sí, o sea, lamentablemente es un tema que sí existe, ¿ya? Las cosas que yo te he comentado no son algo grave, no son temas de discriminación que te diga así, pues, gravísimo que he tenido que gastar.
por recursos humanos o lo que sea, nada de eso, pero te dan pincelazos de la realidad que sí existe, ¿no? Entonces, yo diría que sí. ¿Cómo lo combatimos? Pues nada, visibilizándolo y conversándolo, ¿no? Siempre visibilizándolo, siempre tratando de generar esos espacios y bueno, o sea, haciendo de, si más chicas se interesan, perfecto, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Patricia, y creo que, bueno, siempre es un punto que a veces no se toca. No se toca. Bueno, pero muy, muy interesante y esa perspectiva que nos cuentas que a veces en realidad no es como que tan claro para todos. Y bueno, pasando a la última pregunta, ¿qué sugerencias darías a las personas que están empezando en el mundo relacionado a data y analítica? La primera sugerencia sería lean blogs, escuchen pods, conversen con gente del sector, porque muchas veces tú te ilusionas con algo que te suena bonito y dices, voy a ganar mucha plata, eh, y solamente voy a dedicarme a hacer modelos. Y la realidad muchas veces no es así. La realidad con la que te topas no es así. Hay algunos que hemos tenido que seguir un camino bastante largo. Hay personas que tienen que realizar como te digo, labores más transversales. Entonces va a depender, tu experiencia va a depender mucho del rubro, de la empresa en la que termines, de cuál es tu background, de cuáles son las oportunidades y mucho de tu networking. Entonces, lo primero que yo diría es, comiencen a conocer a un montón de gente, sigan personas en LinkedIn, lean, empápense. Empápense no de arranque de, oye, ¿cuáles son los algoritmos más importantes que no sé qué? No, sino de cómo es la experiencia de trabajar en este rubro, en este rol. ¿Qué implica? ¿Qué importa? A dónde llevas, qué es lo que te hace sentirte realizado como data scientist, ¿no? Esa pregunta que tú has hecho, que son las tres cosas que más te gustan, que son las tres cosas que menos te gustan. Si la pones en una publicación de LinkedIn y esperas que todos los data scientists te contesten, créeme que las personas que lean eso se van a llevar un montón de aprendizajes. Entonces, eso es lo primero, que se aterricen con la realidad. Una vez que ya estás convencido que sí te gusta, que sí es lo que quieres, o tienes la suficiente curiosidad para decir, voy a ver un poco más, genial, comienza a ver un algoritmo que te puede interesar, comienza a ver lo más simple. De repente dices, oye, yo ya soy bueno programando, porque mucha gente de temas de data scientist viene de un background fuerte de programación. Genial, entonces ya tienes un punto a tu favor, ya no te vas a tener que preocupar por matar a entender cómo programar. Pero ser data scientist no significa que agarras y pongas tu línea de código que te haga el modelo y ya, porque pues para eso no necesitarías tanta preparación. Entonces, si ya sabes programar, genial. Entonces, ándate por el lado de conocer y entender los algoritmos. Comienza a coger uno de los más simples, uno de regresión, uno de clasificación. Ni siquiera te metas con el deep learning y las redes neuronales todavía. Vas a llegar a la vida real y vas a decir, ya, quiero aplicar mi deep learning. Y te van a decir, pero yo quiero que me predigas cuáles son los clientes que se van a ir. Y tengo 5 variables. Por favor, tu logística, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y luego ya, una vez que ya tienes eso, ya comienza a profundizar un poco más en las cosas. No les diría que hagan el camino que yo hice de irse a estudiar algo entero teórico y después van a sufrir tal vez para enlazar con las cosas prácticas. Creo que diría que fueran de profundidad más chiquito a cosas más concretas, porque ahí es donde le van a ver el plus. Y ponerse a tratar de hacerle, de practicar, ¿no? Las empresas siempre organizan estas hackatones, sería un golazo si pueden participar. Aunque no ganes, o sea, al final vas viendo cómo es la data de la empresa, porque lo hacen con data real. Obviamente, ya la hacen más chiquita, la anonimizan, pero es data real, ¿no? Entonces, ya vas aprendiendo esas cosas. Y también las preguntas del negocio que te hacen en una hackathon son preguntas de negocio reales. Ninguna empresa organiza una hackathon por el amor al arte. Organizan una hackathon justamente para tratar de identificar
quiénes son buenos prospectos, buenos talentos, y también para recibir ideas frescas de cómo solucionar problemas y en base a eso implementar ya proyectos internos, tomando como ideas estos códigos de la hackathon, ¿no? Yo creo que eso, y nada, que si es lo que les intriga y lo que creen que les va a interesar y los va a hacer crecer, que no se desanimen. Y bueno, hay un montón de roles de datos, no tienes que ser data science, puede ser data engineering, data analyst, machine learning engineering, data translator, el data valorization que te decía. O sea, para eso puedes probar de todo un poco. Muy interesante y muy buenas las recomendaciones que nos acabas de dar, Patricia. Bueno, muchas gracias, agradecerte una vez más por tu tiempo, por haber aceptado la invitación. Y bueno, creo que todo lo que nos has compartido es de mucho valor y va a ser de mucho valor para nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Gary. Encantada. Un gustazo. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recalcamos una vez más, es importante aplicar los aprendizajes que hayas podido obtener en este episodio. Y si te gustó la entrevista y crees que será de valor para otras personas, apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Además, nos gustaría saber tu opinión sobre la entrevista. Si estás en YouTube, en el primer comentario del video encontrarás un formulario. Si estás escuchando desde la versión móvil de Spotify, lo encuentras en la descripción. Además, si completas el formulario podrás suscribirte a la lista de contactos, que son los primeros en enterarse de las novedades que tenemos en Data Analítica. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a datos. Nos vemos en un siguiente episodio.